Eficiencia a través de la inflexión. Herbert Spencer señaló que la cadencia, la modulación de los tonos de la voz al hablar, es el fluir cotidiano de las emociones sobre las proposiciones del intelecto. ¿Cuán verdadero es esto al observar que los altibajos de la voz dicen con mayor claridad lo que queremos decir, que nuestras propias palabras, la expresividad del lenguaje se multiplica? Literalmente, por este poder sutil de sombrear los tonos vocales a los que llamamos inflexión. El cambio de tono dentro de una palabra es aún más importante porque es más sutil que el cambio de tono de una frase a otra. De hecho, no se puede practicar un tono sin el otro. Las palabras que decimos sin tono son apenas ladrillos, pero la inflexión hace de ellas un pavimento, un garage o una catedral. Es el poder de la inflexión para cambiarles el significado a las palabras el que dio origen al dicho: no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Jameson, el comentarista shakespeariana, nos dio un interesante ejemplo del efecto de la inflexión. En su personificación de la parte de Lady Macbeth, la actriz Siddons adoptó sucesivamente tres entonaciones diferentes al pronunciar la frase hemos fracasado. Al principio la dijo a manera de un rápido y despectivo interrogatorio: ¿hemos fracasado? Después la dijo con una nota de exclamación: ¡hemos fracasado!, con un acento de asombro indignado, poniendo el énfasis principal en la palabra hemos. Por último, la dijo fijándose en la que estoy convencida que es la verdadera interpretación: hemos fracasado, con una simple pausa, modulando la voz en un tono profundo, bajo y resoluto que soluciona de inmediato la cuestión, como si ella hubiera dicho: sí, fracasamos y todo se acabó. Este elemento más expresivo del discurso es el último en dominar para adquirir naturalidad al hablar en un idioma extranjero. Su uso correcto es un elemento principal de la expresión natural y flexible de nuestra lengua materna. Sin variedad de inflexiones, el discurso se vuelve monótono y pesado. No hay más que dos tipos de inflexión ascendente y descendente, pero los dos pueden estar matizados o combinados, que es posible producir diversas variedades de modulación, que podrían ilustrarlas por una o dos líneas rectas o curvas. Y vienen una imagen eh, de imágenes rectas, inclinadas, haciendo en dirección hacia arriba o en dirección hacia abajo. Y pues está aquí como ejemplificando. Estas pueden ser varias indefinidamente y sirven como para ilustrar la amplia variación de combinaciones que surgen a partir de tan solo dos inflexiones de voz. Es imposible tabular las diversas inflexiones que sirven para expresar varios matices de pensamientos y sentimiento. Aquí hacemos algunas sugerencias, pero la única manera de dominar la inflexión es observando, experimentando y practicando. Por ejemplo, tomamos la frase común: oh, él está bien. Observa cómo puede hacerse una inflexión ascendente para expresar un leve elogio, una duda o una incertidumbre. Luego, observa cómo las mismas palabras dichas con una inflexión descendente tienden a detonar certeza, aprobación amable, admiración entusiasta y otros cuantos significados. Es decir, en general encontramos que una inflexión de la voz hacia arriba sugiere dudas e incertidumbre, mientras que una inflexión bien marcada hacia abajo detona certeza. Intenta decirle adiós a una persona imaginaria a la que esperas volver a ver mañana, luego a un querido amigo que no esperas volver a ver pronto. Entonces, no hay un ejemplo, pero podríamos hacerlo, ¿verdad? Adiós o adiós. ¿Observas las diferencias en la inflexión de tu voz? He tenido un momento agradable. Cuando es dicho por una mujer frívola al cierre de una reunión formal, toma una inflexión muy diferente que la misma frase pronunciada entre amantes que se han divertido. Imagínate en esas dos situaciones y repite esa frase observando la diferencia. Ensaya las dos siguientes elecciones, procurando que suenen con gran seriedad, y observa cómo estas inflexiones difieren de las anteriores. Luego, reléelas de manera ligera y superficial,
y observa que el cambio de actitud se expresa a través del cambio de inflexión. Cuando leo un hecho sublime en Plutarco o un acto altruista en una línea de poesía o sentimientos de emoción en alguna leyenda heroica, ya estoy en el país de las hadas. Ya lo estoy. El pensamiento es más profundo que todo un discurso. Nada se compara con la profundidad del pensamiento. Las almas nunca podrán enseñar de la misma manera lo que a ellas les fue enseñado. Te habrá quedado perfectamente claro que la inflexión trata, sobre todo, de sombras sutiles y delicadas dentro de una sola palabra, y no se consigue de ninguna manera por un ascenso o una caída total de la voz al pronunciar una oración. Sin embargo, ciertas frases pueden ser muy efectivas mediante el uso de este tipo de inflexión. Ensaya la siguiente oración de varias maneras sin hacer modulación hasta llegar a las últimas sílabas así. Ahora intenta esta oración reflexionando las palabras importantes, procurando hacer varios matices que produzcan diversos significados. Entonces aquí siento yo que esta es una lección muy práctica. A este nivel creo que viene muy bien que sea una lección muy práctica. Y la idea es eso. Debes de tomar una frase, algunos de los ejemplos que hemos visto aquí, en una parte, pues puedes practicar hacerlo de una forma monótona, que todo suene igual. Hacerlo como en español sería en tono de cuestionamiento o de interrogante, o así como decía aquí como incertidumbre. Entonces, si tú haces un tono como de pregunta, también puede interpretarse como incertidumbre. Pero si lo hacemos con un tono de descenso o como podríamos decir genéricamente golpeado, pues obviamente da seguridad. Entonces también podemos también volver a un poquito de lo que hemos visto antes. Es una herramienta muy útil porque conforme más practiques, más te puedes ir dando cuenta qué tipo de inflexión utilizar durante el mensaje que quieras dar y seleccionando la inflexión correcta ya es de ti, según tu objetivo, crear seguridad en palabras específicas. Procura tener cuidado de no modular demasiado. Demasiada modulación produce un efecto desagradable de artificialidad, como cuando una mujer madura está tratando de parecer una gatita inmadura. Existe un paso corto entre la expresión verdadera y la burlesca no intencional. Examina tus propios tonos. Toma una sola expresión como por ejemplo, oh no, oh, ya veo, obviamente. Haz una autoevaluación detallada y observa cuántos matices de significado podrías expresar con tus cambios de inflexión. Verás que este tipo de práctica te servirá más que un libro lleno de normas. No te olvides de prestarle atención a tu propia voz. Y antes de pasar a las preguntas de reflexión, aquí esta parte me gustaría subrayarla. Este elemento más expresivo del discurso es el último en dominar para adquirir naturalidad al hablar en un idioma extranjero. Y lo combinamos con esta última idea de procura tener cuidado de no modular demasiado. Eso me recuerda a cuando estudias mandarín, estudias chino, pues hay diferentes acentos. Hay un acento monótono, hay un acento que va hacia arriba, hay un acento que hay hacia abajo. Cuando íbamos a nuestra clase, había un compañero que hacía demasiadas inflexiones, lo que causaba que sonara justamente así como dice aquí, como una expresión burlesca, muy intencional. Su expresión de tonalidades que sonaba artificial, que sonaba burlesca, parecía que estaba haciendo burla de cómo suena el idioma mandarín. Llegó a tanto que el profesor se lo comentó
e incluso puso en duda, llegó a creer que se estaba burlando de él, hasta que fue aclarado. Lo que nos lleva a procura tener cuidado de no modular demasiado. No se trata de poner inflexiones solamente para sonar interesante, sino ser consciente de cuáles inflexiones utilizar. Y yo, tratando de simplificar esta herramienta, aquí tenemos diferentes ejemplos, pero si tú practicas con una inflexión monótona, una inflexión de cuestionamiento o incertidumbre y una inflexión golpeado, y lo pruebas con distintas palabras, como la expresión o no, o la expresión o ya veo, o la palabra obviamente, y experimentas con distintas inflexiones, te servirá más que un libro lleno de normas. En tus propias palabras define carencia, modulación, inflexión y énfasis. Describe 5 maneras de romper la monotonía y ganar efectividad en el discurso. ¿Qué estados mentales o sentimientos denota la inflexión descendente? Haz una lista lo más completa posible. Haz lo mismo respecto a la inflexión ascendente. ¿Cómo es el tono de la voz al expresar sorpresa, vergüenza, odio, formalidad, emoción? Lee una oración varias veces y, usando diferentes inflexiones, cambia el significado en cada lectura. Elige alguna conversación o discurso y escúchalos detalladamente, intentando descubrir las inflexiones empleadas. ¿Fueron adecuadas con respecto al significado que el hablante quería manifestar? ¿Por qué? Practica la inflexión en los siguientes pasajes. ¿Ha terminado el caballero? ¿Ha terminado completamente? Y Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Haz una pregunta indirecta y muestra dónde aplicarías una inflexión. ¿Estarías de acuerdo en que una pregunta directa siempre requiere de una inflexión ascendente? Ilustra cómo la terminación completa de un discurso se indica por medio de la inflexión. Ilustra de qué manera identificar una idea incompleta por el uso que se le da a la inflexión. Ilustra mediante inflexiones, temblor, vacilación, duda. Muestra un ejemplo de contraste por medio del uso de una inflexión. Prueba los efectos de las inflexiones ascendentes y descendentes en las palabras en cursiva en las siguientes oraciones. Caballeros, estoy persuadido. No, estoy decidido a hablar. Se siembra un cuerpo natural. Se levanta un cuerpo espiritual.